Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches, que el Señor les bendiga. Nos da gusto poder una vez más transmitir un video para que Dios bendiga nuestra vida a través de la lectura de la palabra. Vamos a seguir adelante, hermano, con nuestra plática, nuestra exposición, hermano, acerca de San Mateo capítulo 8. En adelante, como hemos estado mencionando en estos pasajes que son capítulo 8, capítulo 9, sin duda alguna el Señor Jesús nos maravilla con todo lo que el Señor hace. Todo esto que acontece, hermano, es para que nosotros tengamos cierta confianza y seguridad que el Señor está con nosotros, operando de una manera muy poderosa, sabiendo que el Señor es el que hace todas las cosas. De hecho, estos pasajes son una demostración del poder, de la autoridad que Cristo Jesús ejerce en la tierra con su creación, a tal manera que a nosotros, a través de la lectura de la palabra, podemos comprender y entender que Él es el Todopoderoso. No hay forma alguna de que nosotros podamos decir que Él no tiene poder ni tampoco tiene autoridad, porque San Mateo, hermano, nos narra a través de estos pasajes, hermano, increíbles sucesos que todos y cada uno de nosotros quedamos sorprendidos por lo que Él ha hecho, Él hace, está haciendo hoy actualmente también. Y una de las cosas que hoy podemos entender, hermano, es que tenemos que tener nuestra suficiente confianza en Él, en la cual Él tiene el poder y la autoridad, hermano, para cambiar las cosas que no son de la manera que nosotros las conocemos, a la manera que Dios quiere que sean las cosas, hermano. Él cambia, Él tiene poder para cambiar una situación, cualquier acontecimiento. Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Por eso es importante, hermano, que nosotros creamos en lo que la palabra de Dios dice. Vimos al principio, hermano, cómo nuestro Señor Jesús, con su poder, autoridad, hermano, sana a un leproso. Esto lo encontramos en el capítulo 8, del 1 al 4. Pero de ese mismo capítulo, del versículo 5 al versículo 13, encontramos, hermano, nada más y nada menos que Dios les restaura su salud a este criado de un centurión. Y créalo, hermano, que la actitud del centurión ha quedado sorprendida a nosotros, y realmente es la manera como nosotros tenemos que corresponder igualmente a Dios, postrarnos ante Él y clamar. Pero en este pasaje, en el pasaje que nos vamos hoy a leer, créalo que viene un poder. Se ha demostrado poder, hermano, en los otros sucesos, hermano, el poder sobre la contaminación. Dios no se contaminó con el caso de tocar al leproso. El poder a distancia que el Señor hace cuando le dice el centurión, no vayas, solamente di tu palabra. O sea, para Dios no tiene límites, para Dios no hay distancia, para Cristo no hay distancia que Él no pueda hacer algo aunque esa persona no estuviese presente. Él lo puede hacer, hermano. Y este pasaje, hermano, que es el poder sanador que narra San Mateo capítulo 8, del versículo 14 al 17, es algo maravilloso. Porque de alguna manera, hermano, Jesús llega y lo narra Marcos, lo narra Lucas, y estamos leyendo Mateo. Y déjeme darle lectura, hermano, porque es algo maravilloso, es algo sorprendente lo que Cristo hace, hermano, a las personas, a las vidas de las personas. Una vez más le vuelvo a repetir, Dios tiene el poder para cambiar la situación de un momento a otro. Solamente hay que tener fe y confianza, hermano, que el Señor está actuando a favor de su pueblo, de la iglesia. Por eso es importante, hermano, que nosotros oremos a Él, oremos a Dios, y que Dios haga todas las cosas que Él tiene que hacer en su momento preciso, en el momento exacto, en el momento que Él ha determinado. Pero esto que nosotros estamos leyendo es para que tengamos la certeza y la seguridad que el Señor escucha las oraciones, Él escucha las necesidades que su humanidad, hermano, está pasando, y sabe que sus hijos también necesitan ser consolados, ser animados, ser confortados, y que de alguna manera Dios, a través de este pasaje, nos muestra que Dios está presente y Dios está entre nosotros como el gran Emmanuel. Dice Mateo capítulo 8, versículo 14 al versículo 17,
El acontecimiento que narra aquí es sorprendente. Una de las cosas que los tres evangelistas, o los otros dos evangelistas narran, es similar a este pasaje. Vino pues a casa de Pedro, dice. O sea que Pedro era aquel que Dios lo había llamado. Dice, y vio a la suegra de Pedro postrada en cama, con fiebre. Dice Jesús, dice el autor, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Algo increíble, hermano, lo que acontece. El Señor Jesús, hermano, había iniciado ya su carrera ministerial, ya había predicado a sus discípulos, les había enseñado, hermano, la manera y conducta de cómo tiene que comportarse. Ahora les estaba mostrando el poder y la autoridad que él tiene, hermano, no solamente como Dios, sino también, hermano, principalmente, hermano, que conocía el dolor de las personas porque él estaba también en carne. Él fue encarnado, la divinidad encarnó, hermano, usó, hermano, un cuerpo, y lógicamente ese cuerpo, hermano, sentía las dolencias y los estragos del pecado, hermano, por eso los azotes, y de alguna manera, hermano, él conocía el padecimiento del hombre, él conocía el padecimiento de las personas, y por eso, hermano, vino a traer confianza, seguridad, hermano, y que confiaran en él, porque él tiene todo el poder, hermano, toda la autoridad como rey, como grande y maravilloso Señor de nosotros. Dice, y vino Jesús a la casa de Pedro, y vio a la suegra de este postrada en cama, con mucha fiebre. Y créalo, hermano, que hay personas que de alguna manera están en esa condición, y en cierto modo como que falta el pedirle a Dios, hermano, pero hermano, les animamos a que usted clame a Jesús, y el Señor, hermano, créalo que el Señor oirá sus oraciones. Dice, y no solamente la vio, sino que tocó su mano, y la fiebre la dejó, y la levantó y le servía. Imagínense qué autoridad, hermano, tenía en el momento que solamente él no dijo nada. Él solamente vio lo que estaba aconteciendo. Dice que en el momento que él la vio se sintió de alguna manera motivado a poderle dar la sanidad que necesitaba. Si bien es cierto, el autor nos dice que estaba enferma de fiebre, y también dice que el Señor tocó su mano, y la fiebre en ese instante, en ese momento, en ese tormento que esta persona se encontraba, en esa angustia, hermano, de no poder levantarse, no poder hacer las cosas cotidianas que uno hace, no poder de alguna manera moverse, hermano, yo creo que estaba tan débil que la fiebre, hermano, usted sabe que la fiebre acaba a cualquier persona, hermano, la debilita, no tiene ganas de comer, no tiene ganas de hacer muchas cosas, pero en ese momento, hermano, viendo la necesidad que Jesús veía en esa mujer, dice que en ese momento él no dijo absolutamente nada, ni la mujer dijo, Señor, como en los casos anteriores, si tú quieres puedes sanarme, o el caso anterior también dijo, Señor, yo sé que tú tienes poder y autoridad y solamente con tu palabra. Esta mujer, hermano, no dijo nada. Simple y sencillamente Jesús se acercó y la tocó. En ese momento dice que la mujer, la fiebre huyó, la fiebre la dejó, la fiebre no encontró lugar más cavidad en esta. Y dijo, y ella se levantó, hermano, de alguna manera alegre, contenta, feliz, porque su condición había cambiado. Y eso es lo que nosotros, hermano, tenemos que creer en las cosas que vienen escritas en su palabra, la palabra de Dios, porque esas son para nosotros, son las cosas maravillosas que Cristo ha hecho a favor de todos aquellos que en Él confían. Y cuando llegó la noche, no solamente eso, sino ahí en esa misma casa, hermano, en ese mismo lugar, de alguna manera, se enteraron que estaba ahí Jesús y que tenía autoridad, no solamente autoridad, hermano,
para enseñar, sino autoridad para hacer prodigios y señales. Y la gente dice que no perdía ocasión en poder llegar a ese lugar, hermano. Y hoy es importante, hermano, el poder está en la palabra de Dios. El poder está que nosotros, hermano, la entendamos, la comprendamos y pongamos nuestra confianza en esta bendita palabra, porque es el Evangelio de Cristo el que nos puede hacer sanos para la gloria y honra suya, y dar testimonio a toda la gente que aún no conoce de Cristo, y dar testimonio, Señor, yo creí leyendo tu palabra, medité y dije, Señor, esta palabra me puede hacer sano, me puede hacer libre. Créalo, hermano, la libertad, hermano, que Cristo viene a ofrecer no se compara con nada. Dice, cuando llegó la noche, a él trajeron muchas personas igualmente enfermas, poseídas, que había de alguna manera siendo dominados dice aquí, por endemoniados. Estas personas estaban endemoniadas. Dice, y solamente, hermano, y con la palabra echó fuera a los demonios. Imagínense, el poder sanador, el poder de su palabra, el poder de la palabra, dice que había, hermano, al decir que echó fuera, es que tomó autoridad que él tenía, hermano, por ser divino, tomó autoridad y echó fuera a esos demonios que estaban atormentando, que tenían enfermos a varias personas. No se sentían libres, y el único que nos puede hacer libres, hermano, en todo momento, y caminar con libertad, sin temor, hermano, caminar con libertad, contentos, caminar, hermanos, siempre confiando en nuestro hermoso Dios, es que en nosotros esté la palabra de verdad. Y la palabra de verdad es el Evangelio de Jesús, es el que nos hace libres, caminar seguros, caminar, hermano, de alguna manera confiados que el Señor está con nosotros. Y dice que estos hombres entonces en aquel momento le trajeron a estos endemoniados y sanó a todos esos enfermos. Hermano, dice que los sanó. Los enfermos eran los endemoniados, porque aquí dice, y los sanó a todos. O sea, que su poder sanador era, hermano, expuesto ahí para beneficio de todos y cada uno de nosotros. Y dice el versículo siguiente, todo esto aconteció porque ya de alguna manera estaba dicho en el Antiguo Testamento, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y se llevó, dice, nuestras dolencias. Hermano, no es cosa que nosotros tengamos el poder para poder sanar. El poder lo tiene Cristo a través de su palabra, y créalo, hermano, que esta palabra hoy, en estos días, hermano, se está cumpliendo en cada uno de los que creen totalmente en el poder de Dios, en el poder de Cristo, porque Cristo ha venido a darnos sanidad y libertad de la que nosotros estamos seguros que necesitamos. Versículo siguiente, y es otro encabezado donde nos muestra la manifestación de su autoridad. Aquí es la autoridad que él toma, y dice los que querían seguir a Jesús. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya y primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando nosotros vemos esto, hermano, de alguna manera nos hace reflexionar y pensar que lo más importante, hermano, es tener a Cristo en nuestro corazón. Es tener la persona de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, que ella va a cambiar todo nuestro ser, porque a cada uno de estos les habló con autoridad, les dijo, tú me quieres seguir. Pero el Señor conocía, hermano, de plano, con qué intenciones estaban queriéndolo seguir. El Señor a nadie lo toma por sorpresa. Al Señor no lo toma nadie, hermano, por sorpresa. Por eso le dijo, las zorras
pues tienen guaridas y las aves nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Con esto le estaba diciendo, tú has decidido seguirme, haces bien, pero esas son las condiciones de aquel a quien tú vas a seguir. No pienses que me vas a encontrar muchas cosas o muchas comodidades. Créelo, que seguir los pasos de Jesús es seguir los pasos, hermano, de nuestro Señor Jesús, así como Él anduvo. También le menciona a este varón, otro de sus discípulos, que ciertamente tenía muchísimos y muchos llegaban y muchos se sentían confortados por la presencia de Cristo, pero muchos de veras, hermano, decían ser sus discípulos, pero eran ponerlos a prueba y ver qué es lo que había en su corazón, si era realmente seguirlos, hermano, seguir a Jesús incondicionalmente, o de alguna manera ellos querían obtener un beneficio, un cambio de situación. Realmente no sabemos, pero lo que sí Jesús sabía era que Él tenía que ser muy claro la manera de cómo un hijo de Dios, hermano, tenía que seguir los pasos, tenía que andar de una manera que Él anduvo. Y créalo, hermano, que muchos han pensado, o estos en este caso pensó, no se sabe más de ello, pero créalo, hermano, que es hablar de alguna manera del Evangelio, es hablar, hermano, de en cierto modo también poder sufrir en algún momento. Y Jesús, hermano, no tenía, claramente le dijo, yo no tengo una casa, no tengo dónde dormir. Si tú tienes la intención y has nacido de corazón, yo creo que tienes la capacidad. Jesús le dijo, sígueme. Había otra situación aquí. Una persona había perdido a su padre y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hermano, créalo que cuando uno ha decidido seguir a Jesús, hermano, es la gran bendición de todo, es la mejor decisión de toda la vida lo que hoy tú has elegido. Seguir a Jesús, hermano, es, hermano, gozar de las bendiciones que el Señor nos muestra cada día. Es ver día tras día la misericordia de Dios en nosotros. Es, hermano, estar con Él sabiendo, hermano, que nuestra vida es grata ante los ojos de Él y que no está comprometida nuestra fidelidad con una o con otra cosa. La fidelidad, hermano, es ser fiel a Jesús nuestro Señor. Hermano, y créalo que no solamente ahí queda, sino también, hermano, en cierto modo, también nos narra el versículo, los otros capítulos, los otros versículos, el poder, hermano, sobre la naturaleza. Créalo, hermano, que quedamos sorprendidos con todas las cosas que hoy podemos ver y cómo de alguna manera Cristo toma autoridad sobre lo que el hombre no puede hacer. Cristo lo hace. Quiero concluir con esta lectura, hermano, cuando Jesús calma la tempestad. Yo estoy seguro que la gente que estaba con Él en esos momentos se quedó sorprendida. Así como usted y yo, hermano, nos podemos sorprender hoy en estos momentos de las cosas que Jesús puede hacer en cualquier instante. Y entrando Él en la barca de sus discípulos, dice, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, grande tempestad, que las olas cubrían la barca, pero Él, el Señor, dormía. Y vinieron sus discípulos y le despidieron diciendo, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este
que aún los vientos y el mar le obedecen. Yo creo que, hermano, pues, ¿qué podemos decir acerca de este pasaje? Que solamente, hermano, Él es el Todopoderoso. Él, en cierto modo, hermano, tiene la autoridad total, hermano, de toda la creación. Lo que nosotros no podemos contener, lo que nosotros no podemos dominar, sin en cambio, nuestro Señor, hermano, dice la palabra de Dios, que los discípulos tuvieron miedo, angustia, se sentían inseguros cuando estaban en esa condición. Se sentían, hermano, que su vida perecía. Se sentían, hermano, que las cosas no estaban bien y que en algún momento dado ellos corrían peligro. Era algo que no podían controlar. Pero Jesús, lo primero que les dice, que por qué les faltaba la fe. Hermano, yo creo que en esos acontecimientos a quién no le falta. Pero sí es muy cierto que podemos decirle al Señor, en esos momentos de inseguridad, en esos momentos de enfermedad, de angustia, en esos momentos, hermano, que estamos padeciendo por una lucha, una prueba, una situación difícil, algo que no nos deja dormir, no nos deja descansar, hermano, es cuando más tenemos que doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios, Señor Jesús, aumenta nuestra fe. ¿Por qué? Porque dice que en ese momento lo que primero el Señor les dice, hombres de poca fe. Y él dice, narra la palabra de Dios, que entonces él se levantó, hermano, y le ordenó que los vientos y el mar, hermano, se aquietasen. Y en ese momento, créalo, que sucedió lo que ellos no podían creer. Sucedió algo increíble. El viento y el mar obedecieron. Imagínense, hermano, con qué autoridad, hermano, el Señor se para y les dice a los vientos, hermanos, creo que en esta ocasión quiero mencionar algo. Creo que los vientos y el mar solamente hicieron y ejecutaron lo que el Señor mandó. Nosotros tenemos que también ser obedientes a nuestro Señor. Nosotros también tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces, sucederán cosas que hasta hoy muchas veces no hemos visto, ni hemos escuchado. Pero yo creo que Dios, Cristo, hermano, está haciendo cosas maravillosas, aún, aunque muchos no crean. Hermanos, sigamos creyendo en la palabra de Dios, sigamos motivándonos a la lectura de la palabra. Créalo que la palabra es el alimento espiritual, hermano, que necesitamos para que nuestra fe, una vez más, se rejuvenezca, se fortalezca y podamos caminar, hermano, seguros, sin temor, sin angustia, sabiendo que nuestro Señor Jesús es el que nos está guardando en todo momento. Hermanos, sigamos orando por los hermanos. Hermanos, sigamos orando porque Dios bendiga la vida de aquellos que no hemos visto, hermano, pero en cierto modo, hermano, usted se ha comunicado con ellos. Créalo, hermano, que sigámonos motivando a que estemos leyendo la palabra de Dios, que esto es una gran bendición para todos y cada uno de nosotros. Hermanos, Dios les bendiga. Meditemos en estas porciones de la Biblia donde Mateo nos muestra solamente el poder, hermano, como rey, como autoridad,
que tiene dominio y potestad sobre toda su creación y también sobre nosotros, hermanos. Que Dios les bendiga, les amamos mucho en el Señor, que Dios les guarde, hermanos, Dios les guarde en todo momento. Dios les bendiga.